En el mundo de la caza hay muchas más cosas aparte de cazadores. La caza necesita de otros factores y como en FCIE nos estamos encontrando con tanta gente, contamos con la compañía ahora mismo de una persona muy interesante, diría yo, alguien que ha venido a FCIEX con un propósito y un objetivo también más que interesante y alguien que quiero que conozcáis un poquito más porque sin ser cazador está muy relacionado con la caza. Bueno, pues nada, Sebastián Hidalgo, un placer tenerte con nosotros charlando aquí un poquito en el Salón de Caza y Campo. Encantado de estar con vosotros. Bueno, Sebastián Hidalgo, para las personas que no lo conozcan, es biólogo, profesor de la Universidad de Extremadura, pero yo quiero, saber lo primero, ¿qué es lo que te ha traído a FCIEX? Bueno, hoy en concreto yo llevo asistiendo a las distintas ediciones de FCIE desde que existe FCIE, es decir, 33 años creo que van ya o así. En algunas ediciones hemos llegado a tener un stand de la universidad donde aprovechábamos para hacer encuestas, tomar datos de cosas que nos interesaban porque trabajamos en temas relacionados con la gestión cinegética y ya hemos en otras ocasiones anteriores presentado algún libro, no es el primer libro que presentamos. En este caso lo que nos ha traído es la presentación de un libro que se llama Caza responsable en el horizonte del siglo XXI y en realidad lo que presentamos es una nueva edición digital de acceso abierto, que eso es lo importante, porque al ser de acceso abierto puede llegar a cualquiera que esté interesado en consultar ese libro. Yo, Sebastián, antes de hablar de tu libro, que evidentemente es lo que te ha traído aquí, lo acabas de decir, o sea, sin tapujo alguno, pero quería saber, antes de hablar de tu libro, pues bueno, hacerte alguna pregunta sobre tu vida, ¿no? Antes de... ¿Cómo he llegado aquí? Sí, antes de hacerte docente de la universidad. Muy bien. Vamos a ver, la vocación de biólogo me viene de varias cuestiones. De un profesor que tuve que era especialmente interesante, de un señor que se llamaba Félix Rodríguez de la Fuente, que influyó en mucha parte de este país en un momento determinado, y de que tuve un maestro en mi pueblo, maestro entre comillas, ¿Sí? que era un señor que los pueblos, tú sabes que ponen apodos, se llamaba Alfonso el Bicho. Y Alfonso el Bicho, pues me enseñó las malas artes de la caza, que por algo hay que empezar. Me enseñó a cazar con todas las malas artes y demás, siendo un chaval, pues era un chaval entonces. Y en realidad pues empecé mis primeros pasos como cazador, de esa manera no ortodoxa, pero como cazador. Después ya el chozo que hacía para cazar con redes de tirón, pajaritos entonces o aves que se cazaban en esos chozos y demás, se convirtió en un JAI, en un observatorio para observar el comportamiento de esa ave y demás, y si capturaba alguna me la llevaba viva y tal, o sea que hubo un cambio ahí en la de esta. Después yo empecé a trabajar, una vez que hice mi carrera y demás, empecé a trabajar en la universidad, inicialmente en la de Córdoba, y ya empecé a trabajar en temas de comportamiento animal, de etología. Hice mi tesis de licenciatura con caballos, con comportamiento de caballos en semilibertad allí en el norte de Córdoba, y después me vine a Extremadura, me ofrecieron venirme aquí, me vine aquí, y la investigación que hacía en etología, pues yo hice un cambio en los intereses de esa investigación porque vi que había un espacio que no estaba cubierto y era la investigación en la gestión de los recursos cinegéticos. Y en ese sentido somos pioneros los que empezamos en aquellos tiempos, estamos hablando de los años finales de los 80, principios de los 90, fuimos los primeros en este país que empezamos con ese tipo de investigación, antes que otros que ahora son muy conocidos como el IREC y demás. Y formamos un grupo de investigación aquí en Extremadura que después se fue formando varios grupos a partir de aquel, uno de los cuales es el que yo dirijo, que lleva funcionando, como digo, desde los años 90, que se llama Grupo de Investigación en Recursos Faunísticos, Cinegéticos y Biodiversidad, porque lo que nos interesa es no solamente el tema
de la gestión cinegética, sino cómo esa gestión cinegética también afecta a la biodiversidad. Y además nos preocupa los temas de conservación tanto de especies cinegéticas como de no cinegéticas, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido una evolución en esa investigación. Trabajo como profesor, me gusta la docencia. Al principio no tanto, pero ahora ¿verdad? Ya con los años se va uno haciendo al tema y le gusta a uno explicar las cosas, que además ya el hecho de que expliques cosas que tú has trabajado en ellas, pues es una cosa que te anima a hacerlo, ¿no? Y bueno, aparte de eso, pues sacamos tiempo para publicar algún libro, como ocurre con este caso, aparte de los artículos científicos, que tienen un público mucho más restringido y más especializado, pues intentamos darle difusión a lo que hacemos. Muy importante. En donde es necesario, y es de lo que se trata. Doy por hecho que llevan muchos años dando clases en la universidad. ¿Sabrías decirme cuántos alumnos que hayan pasado por tus clases son veterinarios a día de hoy? La cuenta la vas a hacer tú. Yo soy de letras, a mí las matemáticas... Empecé en el 82 en la Universidad de Córdoba. Puedo decir que le di clase a la promoción del que fue rector de aquí, segundo Piri, y algunos más que son compañeros míos como profesor ahora ahí en la Facultad de Veterinaria, y después seguí dando clases aquí, algunos que ahora también son profesores, y muchos alumnos desde el año 84, que fue cuando empecé, en la Facultad de Veterinaria, pues van unas pocas promociones, cada una con 100 alumnos que entran en primero, que es donde yo imparto biología y etología, y bueno, pues son muchos alumnos que afortunadamente todavía se acuerdan de mí, yo los veo y me acuerdo de ellos, obviamente los apellidos y de eso es imposible, sería, una CPU. pero vamos, por aquí me he encontrado en la FECIE unos pocos y todos te saludan y es muy agradable encontrarte con ellos. Yo te diría que sin conocerte sé que fuiste profesor de una amiga mía, porque ahora ya al ver el apellido, profesor. Sí, o sea, ya es casualidad, de los no sé cuántos miles de alumnos que hayas tenido, casualmente una de tus alumnas era amiga mía. Seguro, porque si ha hecho veterinaria, seguro. Sí, ha hecho veterinaria. O sea, por primero pasan todos. Bueno, Sebastián, has dicho una cosa que me ha parecido muy curiosa, que te gusta esa parte, ¿no?, de que ya una vez que estás dando clases, cuentas cosas sobre las que tú has trabajado. No sé si es eso lo que más te gusta de ser profesor. Me gusta en general explicar cosas que conozco porque las he podido investigar y demás. Eso es en especial interesante, y me gusta en general la conexión con los alumnos, en el sentido de que tú veas que se implican en lo que haces. Como yo mis clases trato de hacerlas amenas, meto vídeos de comportamientos, cosas que pueden llamar la atención de los alumnos y que llegan mucho más directamente. Entonces yo creo que eso lo agradecen. Bueno, como estamos en el marco de FECIEX y hay algo que te ha traído aquí, que bien lo has dicho ya, bueno, me decían que no eres cazador, pero tú ya has puesto la evidencia de que defiendes la caza, porque si estás hablando de gestión, defiendes la caza. Esto es cierto, ¿no? O sea, es una afirmación. Defiendo el que se haga una actividad cinegética que tiene una serie de repercusiones positivas tanto en el medio ambiente como en la conservación de muchas especies. El gestor cinegético es prácticamente el único que hace una gestión que repercute en especies de fauna silvestre. No hay otros gestores que hagan eso. O sea, el agricultor, pues sí, cultiva, de esos cultivos los rastrojos suele quedar algo de comida, todo eso afecta, ¿no? Pero los que hacen una gestión específica que afecta a especies tanto silvestres como cinegéticas es el gestor cinegético. Sí. Entonces eso es lo que a mí me llama, sobre todo porque la caza tiene que ser, es una ley que eso lo saben los cazadores porque son los primeros interesados en que sea así, tiene que ser sostenible, es decir, no puedes cargarte la gallina de los huevos de oro, tiene que ser además una cosa que no sea solamente sostenible, sino que en el mundo actual, con tanta gente en contra, con tantas corrientes de opinión en contra de la caza, pues tiene que ser algo que se pueda defender con argumentos, en el sentido de que es útil para determinadas cuestiones de la sociedad. Y ahí es donde nosotros podemos aportar también nuestro granito de arena.
No sé si, así de forma relativamente rápida, puedas comentar proyectos que hayas llevado a cabo que estén relacionados con la caza. Pues te puedes imaginar, desde los 90 hubo algunas veces muy buena conexión con el gobierno regional. Sí. Bueno, en general lo ha habido esa conexión. Y yo he trabajado con especies de caza mayor, al principio más que ahora, y después con caza menor, fundamentalmente. Hemos trabajado con el tema del conejo, con el tema de las migradoras tipo tórtola y demás. Sí. Y en ese sentido hemos llevado proyectos a escala regional de un montón de años, ¿eh? O sea, de seguimiento, por ejemplo, de la media veda, del conejo a escala regional, un diagnóstico que se hizo de la situación del conejo, por cierto, muy negativa en toda la región. Y después también hemos hecho algún proyecto. Hubo una alarma social en un momento determinado con el tema del meloncillo, y nosotros nos ofrecieron hacer el estudio de esto. Y nosotros, a cambio de hacer el estudio ese, dijimos que no solamente íbamos a estudiar el meloncillo, sino otras especies de carnívoros de tamaño medio, porque saber lo que estaba pasando con el meloncillo sin conocer lo que estaba pasando con otras especies... Había que sacar otras relaciones, ¿no? Había que conocer qué es lo que estaba pasando en general. Y esos trabajos han sido importantes, han repercutido. Hace poco tiempo me llamaron de Córdoba, que hubo una jornada sobre el tema del meloncillo. Estuvieron allí, pues, interesándose por lo que habíamos hecho aquí a escala regional. Es que trabajar a escala regional no es cualquier cosa. En el caso del meloncillo trabajamos con diferentes técnicas, siempre hemos utilizado técnicas muy modernas. Entonces fuimos pioneros en el uso del fototrampeo. Y el fototrampeo normalmente se hace a escalas pequeñas, en parques, en sitios en fincas concretas y tal. Y nosotros hicimos un fototrampeo a escala regional para ver los depredadores. Es decir, había funcionando simultáneamente 300 estaciones de fototrampeo. Entonces todavía un fototrampeo en su mayoría analógico, aunque había también una parte digital, pero utilizamos toda esa... ¡Qué bueno! Hicimos también un seguimiento de meloncillos mediante radioseguimiento. O sea, hemos utilizado muchas técnicas. Fuimos pioneros en el radioseguimiento con el venado en Monfragüe. Fuimos los primeros que vimos cuál era el área de campeo, tanto de machos como de hembras de ciervos en Monfragüe. Todas estas cosas están recogidas de alguna manera en el libro que estoy diciendo, porque hay un capítulo. Si yo he venido aquí a hablar de mi libro, como digo el otro. Pues vamos a hablar del libro. Hay un capítulo que es el que yo he escrito dentro del libro, que resume toda esta actividad que tú me estás preguntando a lo largo de todos esos años, y abarca un montón de especies: jabalí, ciervo en caza mayor, y las especies de menor que te he dicho, tanto conejo como... Sí. Especies de migratorias como la tórtola común, y también pues depredadores, como hemos estudiado. Este libro, ya vamos a hablar del libro, ya esto... Vale. Este libro comentabas que salió en 2020, ¿no? Sí, esto fue un poco... Sabéis que la pandemia fue una época de meditación trascendental, de teletrabajo, sí, total, y demás. Y entonces nosotros habíamos hecho una jornada en el 2019 con un título parecido al del libro, y en esa jornada pues se reunieron especialistas de distintas partes del país y demás, que nosotros se nos ocurrió la idea de que era interesante aprovechar esa información que habían llevado y hacer un libro con toda la información recogida no solamente de esos especialistas, de otros que invitamos más. Lo importante que tiene el libro es que, como no sé si te lo he comentado antes, reúne o asocia opiniones y visiones desde la perspectiva del sector cinegético, con gente que son gente no cualquiera, sino gente con una capacidad los conocimientos de análisis bastante grande. Puedo citarte, por ejemplo, el que hizo el prólogo del libro fue Juan Delibe, que precisamente se congratulaba en el prólogo de haber acercado tanto el mundo científico y el cinegético. Es muy importante. Que fue lo que se consiguió ahí. Y bueno, aparte de él estaba José María Mancheño, que es el presidente de la Federación Andaluza, entonces ya lo era también. Escribió otro capítulo
Manuel Gallardo, que entonces era vicepresidente de la Extremeña, Y fíjate ahora. pero ahora ya es presidente de la Nacional. Y bueno, son capítulos en los que de su visión como cazadores, pero como cazadores muy informados, Sí. dan su visión sobre temas de ética, de todo, de estética también, de la caza y de la visión actual de esos temas, ¿no? Después hay muchos científicos, hay de distintas materias, es un libro multidisciplinar, hay veterinarios, un veterinario, por ejemplo, de León, que ahora está en Zamora, es jefe de servicio actualmente de Agricultura y Ganadería en la Diputación de Zamora, y este veterinario pues trata un tema interesantísimo, que es el cazador formado. El cazador formado es un tema nada despreciable, en el sentido de que los cazadores salen al campo, son los primeros que tienen contacto con las piezas que acaban de abatir y demás, y un cazador debe de tener una información básica, claro, antes de tocar, manipular una presa que puede tener turalemia, puede tener... Entonces es importantísimo. Esto no quita que los veterinarios cumplan su papel de supervisión de todo esto, sino que también tienen un papel de formación de esos cazadores para saber a lo que tienen que enfrentarse. Y aparte de eso, pues está un compañero mío de departamento y de trabajo, de fatigas todos los días, que ha escrito un par de capítulos, uno desde la caza, enfocando la situación actual de la caza y de la que venimos desde una perspectiva evolutiva, y también otro capítulo en el que analiza si los cazadores tienen que saber de genética. Llega a la conclusión de que no tienen que saber de genética, pero sí tienen que saber de lo que se extrae de la genética para hacer una buena gestión. Y hay otro capítulo central, que es el que yo te digo que he escrito, con todo un resumen de mi vida de investigador, sí, y de los trabajos que hemos hecho y demás. Otro análisis hecho por una chica que está de profesora en Valladolid, ahora en la Universidad de Valladolid, que es Luz, y que hace un análisis de cómo está un análisis fundamentalmente estadístico de cómo está la situación de la caza en Extremadura, y también hay un análisis de cómo se puede premiar la buena gestión cinegética a través de la certificación cinegética de calidad y de una gestión de calidad. Y esto pues ese capítulo escribió Juan Carranza y Olmo Linares, que son dos personas que han desarrollado todo un protocolo para el tema de esa certificación. Yo creo que es un libro muy resolutivo en el sentido de que tiene muchísimos temas, ¿no? Tú has trabajado en parte de ese libro, es evidente que te has leído el libro, por tanto tocas muchos palos de la caza. A ti personalmente, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de la caza? Antes de contestarte a esa pregunta difícil, el libro lo he trabajado hasta el punto de que, bueno, desde la maquetación hasta el diseño de la portada y un montón de cosas, y después, bueno, ha habido un trabajo conjunto, pues estamos hablando de mí y tal, pero el libro tiene dos editores. Yo soy uno de ellos, ¿sí? Y el otro editor que hay es Juan Ignacio Rengifo, que es otro experto, él es geógrafo. Como ves, hay distintos palos, o sea, esto es multidisciplinar, sí, como he dicho, y él se encarga además de hacer un capítulo final de consideraciones, recopilando un poco y sintetizando un poco todo lo que se dice en el libro. Eso por lo que es. A mí la caza realmente, yo me gustan los animales vivos, en realidad. No voy a mentir a nadie, ¿no? No, claro. Y estoy convencido de que a los cazadores también. Por supuesto. Porque yo tuve el punto ese de cazador, y hay un punto ahí que es el que está el animal vivo todavía y tal, y eso tiene una emoción enorme, ¿no? Después viene el lance y viene lo que viene y demás. A mí me gustan los animales vivos, y yo, obviamente, me preocupa la conservación de esos animales que se cazan, y de otro tipo de animales. La caza, esto es una cosa que esta mañana nos han hecho una entrevista también para el periódico, espero que no, en donde decían, bueno, como el libro se llama Caza Responsable, y la caza irresponsable, no. Hay
hay la caza es responsable, la caza que se hace es responsable. El cazador es cazador y sabe que tiene que cumplir unas normas. Hay unas normas, todo está legislado y tal. El que no hace el no cumple esas normas es un furtivo, es un tío ilegal, Sí, es un delincuente. básicamente. Y entonces eso no es caza. Eso no es caza. Entonces, yo de eso no voy a opinar, eso es ilegal y eso no es caza. Y es así ya. La caza tiene muchas cosas que sirven de utilidad a la sociedad y que la sociedad no suele reconocer. Una de las principales es lo que yo ya he apuntado antes, de que la única gestión que se hace del medio natural, y cuando hablo de medio natural me estoy refiriendo a donde se manejan los cazadores y los gestores cinegéticos, es decir, fincas agrícolas extensivas, cotos de caza que están en esa finca y demás, Sí. y ahí se hace una gestión que está repercutiendo en las especies que se cazan, Pero pero de pleno. también en todas las demás Sí, sí, especies. sí. Cuando se hace un aguadero, se hace un comedero, se hace un refugio, sirve para todo, ¿eh? Entonces, esa gestión es en donde nosotros pretendemos contribuir a través de la... En el libro aparecen, en mi capítulo, por ejemplo, aparecen recomendaciones de cada una de las especies, lo que se debe y lo que no se debe de hacer, y creo que eso es lo interesante de ver en eso, ¿no? Es una forma de ayudar a que la gestión que el cazador ya intenta hacerla bien, la haga todavía mejor. Y que de alguna manera pueda reivindicarse como el principal conservador de la naturaleza. Esto que estoy diciendo puede sonar a alguien que diga, el problema de la caza actualmente es que hay como un enfrentamiento entre dos mundos muy distintos, Sí, el urbanita y el rural. totalmente. El mundo rural entiende la caza, el urbanita no la entiende. Entonces hay que hacer entender de alguna manera a ese mundo urbanita qué es lo que está haciendo la caza, cómo repercute positivamente en muchas cosas y demás. Ahí está el tema de la comunicación, que yo personalmente, bueno, evidente no, lo considero muy importante. No sé en tu caso si consideras que la comunicación es una asignatura pendiente en cuanto a caza, como tal. Pues yo tenía que estar de camino, como tú sabes, ahora de viaje Lo sé. a un sitio, y sin embargo he vuelto después de comer porque me parece que es muy importante esto que estamos haciendo y que estáis haciendo aquí. El dar a conocer una serie de cuestiones y dar a conocer que la caza no es solamente pegar un tiro o matar a un animal o lo que sea, sino que hay muchas más cosas aparte de eso. Claro que sí. Y que hay una serie de gente que trabajamos para que se hagan las cosas bien o lo mejor posible. En la actualidad se mete un poco ya más a fondo el papel de las redes sociales. Antes sí que es cierto que, bueno, igual solo se trabajaba en los medios de comunicación, pero cada vez las redes sociales, muchos temas, ¿no? Pues son el día a día de mucha gente. No sé qué opinas en este sentido. Si crees que benefician o que perjudican a la imagen de la caza. Las redes sociales es una jungla bastante incontrolada. Entonces, bueno, pues hay de todo, ¿no? Yo creo que lo que tienen de bueno es la libertad que dan de opinión. Y en esa libertad precisamente está también lo malo. Es un arma de doble filo, ¿eh? Exactamente, que hay gente que utiliza esa libertad para no decir las cosas como son o para no contar las cosas tal y como son y demás. Entonces yo creo que la cuestión está en que hay que hacer una divulgación lo mejor posible y que los científicos no solamente somos científicos y en contra de lo que piensa la gente estamos encerrados en nuestro mundo, sino que laboratorio. Yo llevo publicado varios libros antes que también de cuestiones cinegéticas sobre distintas especies y eso creo que es importante. ¿Tú crees que la investigación se comunica como se debe también? Yo puedo hablar por mí y por la gente que conozco y creo que en el caso nuestro estamos preocupados porque haya esa comunicación y haya un intercambio de información, lo que se llama transferencia en la universidad. Y esa transferencia es importantísima cada vez más. Yo he invertido parte de mi tiempo en escribir cosas, tanto en notas de prensa como en ocasiones artículos de opinión. Interesante eso. En los foros en los que yo estoy. Yo estoy, por ejemplo, de representante de la universidad en el Patronato de Monfragüe y cuando me ha tocado escribir algo ahí, pues lo he escrito, ¿no? Y creo que es útil y que es necesario.
Pues ya me queda por preguntarte, bueno, lo primero, agradecerte que estés aquí, ¿no? Las gracias a vosotros. Sabíamos que te tenías que ir. Agradecerte que estés aquí hablando de comunicación, que le des importancia a la comunicación, porque evidentemente, como tú bien has dicho, hay un trabajo que no se puede quedar en ese trabajo, sino que hay que dárselo a conocer a mucha gente. Nosotros hemos querido hacer eso con este proyecto, ¿no?, del Salón de Caza y Campo. No quiero que te vayas sin que me digas qué te parece esta iniciativa. A mí me parece estupendo. Yo no quiero citar a personas concretas, pero sabes que hay por aquí una persona... Puedes citar, no nos escucha sí, nadie. Bueno, sí. Con el jaleo de la feria no nos escucha Hay por aquí nadie. una persona que es un poco pionero también en esto. Ahí me siento un poco identificado por lo de pionero en otras cosas y creo que le está haciendo su trabajo bien. Y alguna vez pues también le hemos dado algún consejillo. Alguna vez nos ha hecho caso, un poquito, en algunas cosas. No será por casualidad un tal Jesús. Un compañero de pádel, me han dicho. Bueno, eso hemos jugado pocas veces. No estamos a su nivel. Bueno, yo como no lo he visto, no opino. Eso decía él. Bueno, Sebastián, no, pues cierto, muchísimas gracias por estar aquí, por, sin ser cazador, ser plenamente consciente y trabajar y apostar por la caza, y decirte que estoy deseando leer ese libro, me ha llamado muchísimo la atención, y nada, cuando quieras volver a echarle un ratito, cuando vuelvas de tu viaje, mejor dicho, aquí te esperamos. Pues muchas gracias a vosotros. Un placer. Buenas tardes.